iniciar esta sesión del mes de febrero, vamos a iniciar con la revisión de las publicaciones en el Diario Oficial, y para esto le voy a pedir a mi compañera Idalia Alvarado, algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de platicar con ella, que nos platique qué fue lo que hubo desde el mes de enero hasta el día de hoy, 24 de febrero, en el Diario Oficial. Entonces, Idalia, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Bueno, como ya dijimos, bueno, ya explicó Raúl, vamos a ver una revisión muy breve acerca de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación en relación con comercio exterior, todo lo que nos afecta, todo lo que nos atañe. Vamos a hacer una explicación muy breve, pero si ustedes desean pueden comentarnos en el chat o levantar la mano para extendernos un poco más en el detalle de cada una de estas publicaciones, si es que son de su interés, más allá del preámbulo breve que podemos revisar en este momento. Iniciamos con resoluciones, una resolución final de cuota compensatoria a importaciones de trietanolamina originarias de Estados Unidos de América. Esta resolución fue solicitada por un proceso administrativo de Industrias Derivadas de Etileno, SADCB. Con ellos iniciaron el proceso y al final se determinó establecer 3 tipos de cuotas compensatorias. La primera para Dow Chemical y Unión Caribe, la segunda para INEOS y la tercera para Indorama y cualquier otra empresa exportadora de la fracción arancelaria 29221501 de nuestra TIGIE. Esta publicación fue publicada en el diario el 27 de enero y entró en vigor a partir del 28 de enero. A su vez, para seguir en el contexto de los cupos, hacemos un listado de las 3 publicaciones de cupos que hubo durante este periodo, el cual fue el primero, el cupo para importar carne de pollo independiente del país de origen o procedencia, es un arancel cupo para fomentar la importación de esta carne que es indispensable para la dieta mexicana según la misma publicación del DOF. Entró en vigor el 2 de febrero de 2022, fue publicada justamente también el 2 de febrero y es para un monto de 30,000 toneladas de carne de pollo de las fracciones que están listadas en dicha publicación y su vigencia es del 2 de febrero al 30 de junio de este año. Asimismo, tenemos el cupo máximo para exportar azúcar proveniente de Estados Unidos, que es para una vigencia del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Ya habíamos tenido una publicación de cupo máximo para exportar, sin embargo, no se habían considerado los montos que no se habían utilizado en la asignación de cupo previa de esta mercancía. Es por esto que se hizo la modificación y se vuelve a publicar ahora el monto máximo considerando estas cifras que no se habían considerado en el cálculo anterior y nos da un monto máximo de 824,386,032 toneladas métricas en valor crudo de esta mercancía. La publicación fue emitida el 11 de febrero y entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Finalmente tenemos el cupo para importar carne de bovino para la República de Uruguay. Es un arancel cupo también y esta vigencia es del 15 de julio al 14 de julio de cada año. Es un cupo que se va a renovar anualmente, que consiste, que abarca o ampara un monto total de 250 toneladas. Fue publicado el 11 de febrero y entró en vigor a partir del 12 de febrero de este año. Por otro lado, tenemos la modificación del acuerdo de cupo para importar libre de arancel café tostado, molido o en envases individuales con un peso de hasta 40 gramos. Esta publicación está dirigida sobre todo a productores o grupos de empresas con al menos una de ellas que sea productora de café molido, tostado y ya sea envasado o no, pero que sus presentaciones sean hasta de 40 gramos.
En esta publicación, más que nada, se reformó el nombre del acuerdo, derivado a la modificación de la TIGIE que tuvimos en 2020, y para estar en sintonía con estos nuevos cambios que hubo en las fracciones arancelarias de nuestra legislación, se hizo también la modificación del nombre de este acuerdo. Se reformaron por consecuencia las fracciones arancelarias a las que se refería el cupo y su descripción para mayor precisión. Se actualizó el procedimiento de solicitud de cupo. ¿A qué nos referimos con esto? Anteriormente se tenía que hacer un procedimiento en una página distinta a BUSEM, además de tener una autorización previa por parte de la SAGARPA, que ahora es la SADER, y es por eso que ahora, para simplificar este procedimiento, toda la solicitud del cupo se tiene que hacer vía BUSEM o bien en las oficinas de la Secretaría de Economía mediante el formato general de cupo. Y a su vez se modifica la columna de anexos de requisitos específicos para la solicitud del cupo, que solamente es una adecuación en el nombre de las dependencias que están involucradas por los mismos cambios que ha habido gracias a esta administración en el nombre de muchas dependencias. Entró en vigor el 3 de febrero. Seguimos con una modificación en el acuerdo de mercancías, cuya importación y exportación está sujeta a la regulación por parte de la Secretaría de Salud. En este caso, se agregan 2 fracciones arancelarias al acuerdo, que son la 29.15.90.18 y la 29.15.90.99. Además de que se modifica para extender las descripciones comerciales de la fracción arancelaria 29.33.39.24, que ya se había considerado previamente en este acuerdo. El acuerdo entró en vigor a partir del 28 de febrero de este año, y prácticamente esta publicación engloba más y afecta más a todas las empresas que estén en relación con la Secretaría de Salud, ya que se deben, estas fracciones son para fármacos. Entramos también a la actualización y el conocimiento del domicilio de la Agencia Nacional de Aduanas. Este domicilio va a ser para hacer gestiones, recibir escritos, notificaciones, acuerdos, cualquier citatorio, correspondencia o trámite que tenga relación con los asuntos de competencia de la ANAM. Entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022, pese a que este domicilio fue publicado hasta el 1 de febrero de este año, para tomar en cuenta que cualquier diligencia que tengamos en relación con la Agencia Nacional de Aduanas ahora tendrá que ser dirigida a esta dirección que ven aquí en pantalla. El siguiente punto, que es un punto muy importante de todos los que estuvimos analizando durante este periodo de publicaciones del DOF, es el acuerdo por el que se modifica el diverso, por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación para efectos no preferenciales. Este es un acuerdo en el que se nos da a conocer el formato que pueden ver del lado derecho de su pantalla, que es precisamente para demostrar el origen de las mercancías que están importando. Este formato se conoce ahora como anexo 8 de este acuerdo, y cabe destacar que tenemos antecedentes ya de un formato similar que se conocía como certificado duro, que es más que nada para comprobar el origen de las mercancías cuando nuestro país no tiene un certificado de origen con este país. Es decir, en el mismo acuerdo publicado en el DOF encontramos que podemos hacer uso de los certificados de origen que ya tenemos estipulados en los distintos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales internacionales de nuestro país con el resto del mundo, para cumplir con la determinación del país de origen. Sin embargo, para el caso de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio y por ende no teníamos un certificado de origen claro y establecido, se publica este formato
para poder hacer justamente estas declaraciones. Asimismo, este formato ya va a formar parte de nuestro expediente de comercio exterior, ya que se deberá de transmitir vía BUSEM, generar un acuse de e-document y asimismo declararlo en el pedimento mediante el complemento de e-document correspondiente. Este es nuevamente para efectos no preferenciales y para decir, hoy es mi mercancía, si puede ingresar al país sin necesidad de ser sancionada por un arancel o una cuota compensatoria. Finalmente, tenemos la primera versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones de la miscelánea fiscal para el año en curso, que fue publicada el día 18 de febrero. Y entre las modificaciones que encontramos, la más importante que queremos destacar es que se prolongó la entrada en vigor del CFDI 4.0 para hasta el día 30 de junio de 2022. Todavía no se ha publicado la resolución en el DOF, pero ya contamos con la primera versión anticipada y ya nos deja ver que se está buscando una prolongación o que va a haber una prolongación del uso de este CFDI 4.0 que nos ha tenido un poco a la expectativa a todos durante estos meses. Perfecto. Muchas gracias, Idalia. Antes de pasar al tema de manifestación de valor, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Yo nada voy a hacer, voy a reforzar un poco de lo que nos comentaba Idalia en relación al certificado de origen que se expide en esta última publicación. Y es nada más para entender un poco el contexto. Conforme al artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior, esta nos establece que se va a considerar como originaria una mercancía para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, cuota compensatoria, cupos y demás disposiciones que apliquen conforme a las publicaciones de las diversas secretarías. Entonces, este certificado, como bien comentó Idalia, lo que busca, soportado de este artículo 9, es tener un formato ya oficial de aquellos países con los cuales no tenemos algún tratado de libre comercio, pero de los cuales debemos de comprobar que la mercancía que importamos es originaria a efectos de generar una separación o una diferenciación entre la mercancía a la cual sí está sujeta a una cuota compensatoria, algún cupo, alguna otra regulación y de la que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, es importante que lo consideren. Seguimos trabajando con los certificados de origen establecidos en los tratados y acuerdos comerciales con los que México está firmante, y esos efectivamente también los podemos utilizar tanto para preferencia arancelaria como para desvirtuar la presunción de un origen distinto. ¿Ok? Entonces, nada más esa era parte que quería darles como ese contexto respecto a la base legal por la cual se está creando este formato. Hasta aquí, ¿tuvieran alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. Ok, entonces nos vamos al tema de la manifestación de valor. ¿Por qué empezamos o por qué quisimos iniciar esta sesión de reuniones técnicas con la manifestación de valor? Y eso es por varios motivos. La primera es porque va a ser una herramienta indiscutible de la fiscalización y va a ser la cereza que va a traer el SAT para las auditorías por venir, ¿ok? Una de las partes más importantes, como ustedes lo saben, en el ámbito de comercio exterior y aduanas es la parte de recaudación, es el pago de las contribuciones. Y sabemos que ha habido prácticas que no son del todo correctas, en los cuales buscan generar una omisión en el pago de contribuciones y aprovechamientos. Entonces, esta manifestación lo que va a hacer es no solamente asegurar que se haya determinado bien la base gravable, sino podernos brincar
a este análisis respecto a las debidas o correctas prácticas del comercio internacional, que estamos hablando sobre subvaluaciones, dumping, etcétera. Y poder tener ahora sí ya la autoridad de manera electrónica toda la trazabilidad para poder amarrar el valor. Número uno. Número dos, estuvimos debatiendo de manera interna de cuál podía ser un tema y también llamó la atención por lo siguiente. Hay muchas empresas que ya están desarrollando sistemas automatizados, entre comillas, y ahorita lo vamos a ver, para la transmisión de la manifestación de valor, ¿ok? Pero cuando nos metemos a arrastrar un poco el lápiz sobre cómo se están generando la estructura de los web services que nos van a permitir la, entre comillas, automatización o agilización, vemos que empiezan a haber ciertas situaciones que pudieran llegar a complicar a las empresas, no solamente al momento de la implementación, sino de la ejecución y una posible revisión. Entonces, nos pareció adecuado sí repasar la situación que está viendo, que tiene la manifestación de valor, porque es el tercer punto y voy para allá, pero también ver desde la parte técnica de ventanilla única qué cosas ustedes deben de tener cuidado para evitar omisiones, información inexacta y por lo tanto multas, ¿va? Y tercer punto, porque hasta hoy, hasta el día de hoy, sigue habiendo mucha confusión en las empresas respecto al cumplimiento que se debe de tener el día de hoy con la manifestación de valor, incluso con los beneficios que tienen las empresas o tenían las empresas certificadas IBEX y las que tienen la OE. Entonces, nos ha pasado últimamente que la autoridad está bastante activa en auditorías, en donde encontramos observaciones derivadas del incumplimiento de la manifestación de valor, ¿ok? Entonces, esos fueron los tres elementos por los que consideramos valioso iniciar con esta manifestación de valor como tema de arranque. Entonces, vamos a dar un poco de antecedente porque de ahí vamos a partir a hacer todas las siguientes precisiones de los tres puntos que les comentaba. La primera es que hay que recordar que derivado de la fracción tercera del artículo 59 de la ley aduanera, nos establece a nosotros como contribuyente generar la manifestación de valor colocando todo el detalle que permite conformar el valor en la aduana, ¿ok? Entonces, ese es un primer elemento que muchos lo sabemos y que va a jugar un papel importante próximamente, que es que la obligación recae en el contribuyente, no en el agente aduanal. Sabemos que en la práctica el agente aduanal hace la manifestación de valor porque, entre comillas, es más sencillo jalarla de su sistema y ponerla en un formato que nosotros estar llenando previo a los despachos, ¿no? Y lo digo entre comillas porque la realidad es que muchos sistemas de agentes aduanales resulta que tienen, no sé, no quiero llamarlos que su sistema tenga error, pero sí generan imprecisiones en el llenado, incluso simplemente hay veces nos hemos detectado que el formato no es el oficial conforme a la fecha. Entonces, eso también es un desconocimiento del documento por parte de la autoridad. Pero bueno, tenemos este mandato del 59 que es de donde parte todo. Luego nos vamos al artículo 54, ¿ok? De la ley aduanera. Y esto es porque deriva que el agente aduanal va a recibir para hacer una validación y declaración del pedimento respecto al valor y con ello evita responsabilidad solidaria. Entonces, ojo, el artículo 54, fracción primera, te dice que el agente aduanal no va a ser responsable de la omisión del pago de impuestos cuando él haya validado la información y en el supuesto que hubiese sido inexacta o falsa, él no hubiera tenido la oportunidad o la forma de poder detectar esta situación. Entonces, aquí es importante que tengamos al pie de la letra esta parte, porque ahí estamos jugando entre quién va a ser responsable. La realidad es que como muchas empresas lo están haciendo ahorita de aquí va mi factura, la información y no la manifestación de valor que tiene la obligación el 59,
Entonces, el agente aduanal pues se va a deslindar o se puede deslindar jurídicamente de la omisión de contribuciones porque él no recibió del contribuyente la información necesaria para determinar el valor. ¿Sí me explico? Porque nosotros podemos decir, oye, yo le di todo lo que está señalado en el artículo 36A de la ley aduanera. Sí, pero ojo, eso te dicen los documentos que van anexo. Pero el mandato principal de dar información respecto al valor y que se va a utilizar como base gravable está en el 59 fracción tercera. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de precisiones. Ahora, derivado de estos ordenamientos, tenemos la famosa regla 1.5.1, que esta regla fue creada para ir señalando y perfeccionando la forma en cómo se va a estar dando el cumplimiento a la manifestación del valor. Y ojo, hasta 2017, recuerden esta fecha porque es importante, en la regla 151 nos habla de que también debemos de estar presentando una hoja de cálculo que va a brindar soporte a la manifestación de valor y que también debemos de entregársela al agente aduanal como una declaración del contribuyente para que éste la revise, la valide y la coloque en el pedimento, ¿ok? Esta regla, a partir de 2017, ha sufrido cambios, ¿va? Para poder adaptar lo más posible a la nueva era de la manifestación de valor, que estamos hablando que se va a lo electrónico, ¿ok? No se va a ir a lo digital, tengan cuidado con eso, se va a ir a lo electrónico. Luego, ¿qué pasa? Tenemos artículo 81 del reglamento. ¿Recuerdan ese artículo creado en 2015 en el cual nos da el susto de nuestra vida y nos dice, vas a tener que iniciar la transmisión electrónica de la manifestación de valor y de todos los documentos anexos? Y nos ponen 10 fracciones arancelarias con distintos documentos que permiten conformar la valoración aduanera. En ese momento, híjole, fue un sopetón, fue un balde de agua fría porque realmente, pues de una mala práctica que traíamos, incluso una indiferencia ante este documento, de repente nos empiezan a obligar o nos quieren obligar a que sea de transmisión electrónica. Era un tema muy complicado y por ende se empezó a prorrogar. Tan es así que a partir del 2015 que se publicó, estamos en 2022 y todavía no entra en vigor. Son 7 años, hoy ya vamos pero ojo, vamos a ver que ya tienen todo más configurado y estructurado y yo creo que es un par de meses cuando ya termine el ajuste de la creación de la ANAM, en la cual la manifestación de valor tarda poco en que entre en vigor, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final, ojo, es un punto de fiscalización, ¿va? No es para eficiencia aduanera, es para fiscalización. Entonces, este artículo 81, como les comenté, ha sido prorrogado y todas estas prórrogas nos vamos a los transitorios que señalan, ¿ok? Las reglas de comercio exterior. Y aquí un punto importante, y ahorita lo vamos a ver, que te dice, hasta en tanto el SAT no publique en su página o en su portal el nuevo formato que se utilizará, el artículo 81, ojo, y la disposición de la regla 1.5.1 no entrará en vigor. Entonces, si le estoy diciendo que la última modificación, ¿ok?, de la regla 1.5.1 que nos habla de una manifestación de valor física junto con una hoja de cálculo fue de 2017, perdóname. Fue de 2017. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos de estar cumpliendo? ¿Ok? Para eso nos vamos a lo que nos habla, ¿ok?, la manifestación, la regla de la manifestación de valor de 2017, ¿ok? ¿Y por qué me voy allá? Porque hay que recordar que hoy en día, al no ser electrónica, debemos de seguir cumpliendo con lo establecido en la última publicación del mes de diciembre de 2017,
que nos dice, conforme artículo 59, fracción tercera, ojo, la manifestación de valor que proporcione el importador al agente apoderado aduanal que promueve el despacho deberá de cumplir con los requisitos que para efecto señale el formato denominado manifestación de valor. ¿Ok? Nos vamos a quedar en el primer párrafo. En estos 4 renglones hay 2 precisiones que debemos entender. La primera es en el formato denominado. Hay que recordar que las reglas generales de comercio exterior tienen una vigencia anual, ¿no? Salvo lo que pasó de las reglas 2020, que 2021 no vimos nada, pero tienen una vigencia anual. Y esa vigencia anual se va a prorrogar conforme la entrada en vigor de las, junto con que si esta regla, ¿okay?, de 2017 nos decía que debemos utilizar el formato denominado manifestación de valor, debemos de dar cumplimiento a la resolución de este. ¿Ok? Entonces tendríamos que del año de 2000 punto. Te dice, se proporcione el importador al agente y apoderado aduanal. Segunda precisión, y esto es importante, no por el contexto que les di de la forma de operar, sino porque esto nos va a llevar a entender el beneficio que tenían las empresas certificadas, que al día de hoy muchas empresas lo habían interpretado de manera indebida, y eso ha generado que tuvieran sanciones en el momento de una revisión. ¿Ok? Ahora, ¿pero de dónde dice esto? Nos vamos al transitorio, y este transitorio se ha venido replicando de manera constante desde las reglas de 2018. ¿eh? Y esta transitorio, el primero, fracción 5.1, 4 puntos motrices. Y la 7.3.3 que te habla, ojo, de beneficios para las OEA. ¿Va? Entra la estación de valor del anexo 1 en el portal del SAT, ¿ok? A través de ventanilla digital. A partir de ahí tendremos 90 días posteriores a esa publicación para que la autoridad la considere que exigible. ¿Okay? Te dice, se deberá de cumplir con la presentación, las mismas mencionadas, ¿ok? Para 2018. Y ojo, que hayan sido publicadas el 18 de diciembre de 2017. Esto sí puede, si bien sonar algo genérico, recuerden que la manifestación de valor ha sido publicada posteriormente a estas fechas, ya ha tenido cambios el formato, pero ha tenido cambios para hacer ajustes a la nueva entrada en vigor de la transferencia a través de BUSEM. Entonces, nos ha tocado hacer auditorías en donde la manifestación de valor que se está usando publicada en 2019, es la publicada en 2021. Y estamos cayendo en un error porque debemos ir a la de 2017. ¿Ok? Otro punto, y esto nada más es como comentario general, porque ya vimos que esta administración le ha encantado generar micrositios, ¿no? Y pequeños portales dentro de su página del SAT que a veces ni siquiera te enteras. Ya lo vimos con tema de carta aporte, ya lo vimos con tema de complemento de comercio exterior, con empresa certificada, y luego no te das cuenta si no es porque el vecino te avisa y porque él la encontró de chiripa. Entonces, aquí te están diciendo que van a ser exigible esa transmisión 90 días posteriores para la publicación
en el portal de SAT a través de ventanilla. Mucho cuidado y estar al pendiente. Digo, nosotros les notificaremos cualquier cosa, pero porque nos podemos comer 5, 6, 7, 8, 10 días hasta enterarnos de que por fin el SAT se le ocurrió cargarlo en el portal sin notificarnos, como ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Conclusión de esta lámina: debemos de seguir trabajando hasta el día de hoy y hasta el día que entre en vigor la regla 151 actual con los formatos de 2017. ¿Ok? Y por ende cumpliendo también con la hoja de cálculo, ¿no? Situación que también, no quiero ser redundante, hemos encontrado porque el artículo 59 de la ley aduanera, fracción tercera, y la regla 151, como hemos visto, ha cambiado. Entonces también revisamos si llegan contribuyentes y nos dicen, oye, pues es que ya no lo debo de cumplir, ya no está dentro de las obligaciones. Y ojo, no, sí está, solo que debemos de conservar el texto original, ¿okay?, de las reglas que se encuentran publicadas en 2017. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes deben de cumplir? ¿No? Es un tema importante. ¿Quién debe de cumplir? Y la respuesta es todos. Todos deben de cumplir la manifestación, de generar la manifestación de valor, todos. Hay ciertas excepciones que nos debemos ir a la letra. ¿Por qué? Porque hay que meternos a la regla 151, ¿no?, de 2017, en donde nos generan ciertas especificaciones o excepciones cuando hagamos mercancías que hayan sido exportadas y se retornen, ¿no? O cuando generemos nosotros el retorno de mercancías que hayamos importado y posteriormente la querramos exportar. Entonces hay ciertas consideraciones que debemos de cumplir. Pero ojo, el artículo 59, fracción tercera, en donde te dice, señores, todos deben de cumplir, importador y exportador. Es decir, debemos de tener una comprobación de origen para la importación, pero para la exportación también, ¿va? ¿Y cómo se va a manejar? Tenemos lo primero, que es las importaciones van a tener manifestación de valor sin consideración o sin distinción del régimen aduanero, ¿no? Muchas veces decimos, oye, es que es recinto fiscalizado estratégico, no me aplica. No, señor, sí te aplica. Sí te aplica porque no existe una distinción en donde te dice, no debes de cumplirla, ¿va? Incluso en las temporales IMEX, que también ha sido un tema, se debe de cumplir porque nada sobre importaciones. 39, ¿ok? Sin embargo, con el CFDI se va a justificar la emisión de supuesta manifestación de valor. O dicho en otras palabras, con el CFDI se va a soportar el valor y va a ser elemento probatorio suficiente para la autoridad, ¿eh? Luego nos vamos a las excepciones. Y esas excepciones o beneficios lo tenemos para empresas certificadas. Y es parte donde empezaba a haber ahí un poco de conflicto o dudas. Me voy a ir con las reglas actualizadas, porque nos podríamos ir hacia las reglas 5.2, en donde iniciaron estos beneficios para las empresas IBEX. Pero vámonos con lo actualizado hasta la publicación, ¿va? Con la manifestación de valor actual, es decir, la que tenemos que estar todavía firmando en firma autógrafa, la regla 7.3.1, que corresponde beneficios a empresas certificadas en la A, pero que en la 7.3.2 te relaciona que esos mismos beneficios lo van a tener las empresas rubro AA y AAA. El texto te dice, no proporcionar la manifestación de valor, ojo, para operaciones de importación temporal realizadas al amparo del programa IMEX. Entonces, punto número 1, la excepción únicamente contempla las operaciones de importación temporal hechas al amparo del programa IMEX. Es decir, todos los demás regímenes aduaneros
que vayamos a utilizar deberán de estar cumpliendo con una manifestación de valor. ¿Va? Segundo, que te dice, no se deberá de proporcionar. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de la regla? Que la regla nos comentaba, a ver, la voy a regresar. Aquí está, pongo la que proporciona el importador. Entonces, ojo, el beneficio que otorga esta regla, en su momento fue el de evitar proporcionarle a la agente aduanal la manifestación de valor llenada y firmada previo al despacho aduanero, que es algo completamente distinto a no tener la obligación de generarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la autoridad, muchos se quieren sustentar y decir, oye, es que soy empresa certificada. Y te dicen, no, lo lamento. O sea, no es de que no la debieras de generar. Te daba el beneficio de no proporcionar a la agente aduanal para un tema de eficiencia operativa. Pero yo, autoridad, conforme al artículo 78A, B y C, tengo la facultad de ir y solicitarte todos aquellos elementos que permitan configurar o rechazarlo. Entonces, la autoridad nunca ha presentado una extensión para o un beneficio de eximir el cumplimiento de la manifestación de valor. Únicamente era no proporcionar. Misma situación lo tenemos en la regla 7.3.3, que te habla para las empresas de operador económico autorizado. ¿Ok? Ahora, es importante que en este punto de estas reglas que habla de la manifestación de valor actual, ¿okay?, tengamos en consideración que la regla 7.3.3, dentro de sus fracciones que señala, no vas a encontrar este beneficio. Este beneficio lo vas a encontrar en el primer párrafo que te dice, de los beneficios 3.1 que acabamos de ver, las empresas certificadas OEA tendrán todos los siguientes. Entonces, el primer párrafo me remite y me da ese beneficio de lo que tiene la regla 7.3. Y que volvemos a lo mismo. ¿De qué nos habla? La agente aduanal en las empresas IMEX, bueno, o a tener en análisis, porque muchas empresas OEA decían, no, es que pues en OEA no hay distinción, es que tengo el beneficio, y no, cuidado, te hablan y te especifican que son para las empresas hechas, perdón, las operaciones hechas con importación temporal. Al siguiente, en el cambio de redacción, en las modificaciones que hubo, te dice manifestación de valor electrónica. Y aquí, ojo, te dicen, no vas a estar obligado a la transmisión. ¿Va? No estamos obligados a la transmisión. Pero ojo, no nos exime de la generación. Y ya sé que así, oye Raúl, pero a ver, si la obligación ya está en la transmisión y es un documento electrónico, se debe de dar por hecho que entonces no voy a estar obligado a generarlo, porque la generación y la transmisión en nuestro proceso de ventanilla única, pues van hasta cierto punto ligado de manera intrínseca, porque yo genero y transmito. ¿Okay? Sí, pero hay que tener cuidado, porque hasta ahorita nada más nos habla la no transmisión. Y hay que recordar que el SAT va a publicar 3 elementos para cumplirlo. Uno es el formato, que va a estar en el anexo 1. La transmisión electrónica a través de web service y la transmisión electrónica a través de captura en ventanilla única, en el portal tal cual. Entonces, debemos de ser cuidadosos porque pudieran llegar a requerir la información
de la manifestación de valor, ¿ok? De manera física o en formato. Y ahí te va otro punto del por qué considero que que así se va a estar generando. Porque el artículo 81 del reglamento, que ahorita lo vamos a analizar, te dice que vas a tener que tener todos esos documentos que señala anexas a la manifestación de valor para comprobar el valor de la mercancía. ¿Ok? Entonces, te tiene que tener anexos, sí, pero ¿se va a transmitir o se va a resguardar? Porque forma parte de la contabilidad. Y tenemos un artículo 59, fracción tercera. Tenemos 36A de la ley aduanera. Tenemos la cuestión del COBE 59A de la ley aduanera. Y tenemos el 78A al 78C, en donde nos habla sobre la conformación y los documentos para amparar la valoración. Entonces, hay que tener cuidado e irnos con pies de plomo, sobre todo aquí hay varias empresas que son OEA, de no solamente decir, bueno, ahorita no la debo de generar, no, no la debes de proporcionar a la gente a donar. Y más adelante no hay que irnos tan laxos de decir, no la voy a hacer porque me dice que no la voy a transmitir, ¿va? Tenemos que trabajar en un criterio para establecer el día de mañana si lo que se exime es la transmisión o contar con toda la documentación que genere el soporte legal del valor. ¿Ok? Entonces, estas son las consideraciones que deben de tener al momento de querer aterrizar quiénes son los que se encuentran obligados al cumplimiento. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, preocupación? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Sí. A ver. Todo bien. A ver, por ahí me están diciendo que... Perfecto. Entonces, continuamos. Si hay alguien, perdón, no logro ver si ahorita si hay chat o algo. Entonces, por favor, abran micrófono y lo que gusten compartir, ¿va? E incluso interrumpan, no pasa nada. Ok, entonces vamos al siguiente punto. Okay. ¿Cómo está la estructura del día de hoy de la manifestación de valor? Okay. La regla 151. Esta regla que gracias a Dios la modificaron porque venía en un sentido muy brusco, muy exagerada su aplicación en la modificación pasada, porque incluso había ciertas limitantes cuando tuvieran mercancía sensible, textil, acero, etcétera. Y esta genera un poco más de laxo, más estructura, más entendimiento, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a empezar a desmenuzar es, la primer párrafo te dice a quién les va a ser responsable y te dice a quienes introduzcan mercancías a territorio nacional. Entonces, aquí ya tenemos la separación clara. Uno te dice quienes introduzcan, es decir, quien importen a territorio nacional. No importa, no importa bajo qué régimen. Pero ojo, esto también nos da a entender que entonces ya nos tenemos que eliminar en todo momento de las operaciones de comercio exterior que se realicen de manera interna. Es decir, como virtuales clave B5, B1, B7, extracciones de depósito fiscal, extracciones de recinto fiscalizado estratégico, etc. ¿Ok? Y aquí también ya él hace la eliminación para ir en concordancia con el 59 fracción tercera de la ley aduanera, que no se está considerando las exportaciones. Y esto lo resalto porque la modificación pasada, la regla sí te decía que se debería de transmitir en importación y en exportación. Entonces, aquí ya nada más nos dejan en importación, ¿ok? Te dice, se va a transmitir ante ventanilla única mediante el formato de manifestación de valor del anexo 1, ¿ok? Entonces, aquí es el primer punto.
Acuérdense que el anexo 1 es un formato, ¿ok? El anexo 1 trae los formatos y los instructivos de llenado. Por eso en la lámina anterior les decía de, ok, hay que tener cuidado con el concepto de no transmisión a no cumplimiento de la manifestación, ¿ok? Y te dice, con información y documentación que corresponda a cada operación de comercio exterior. Debemos estar considerando una manifestación de valor por pedimento. Y este cambio, por eso lo resalto, hicieron un ajuste porque anteriormente te daban la posibilidad de poder englobar manifestaciones de valor, ojo, e incluso poder hacerla, presentarlas o transmitirlas a ventanilla única a más tardar el último día hábil del ejercicio fiscal correspondiente. Entonces, de algún modo teníamos bastante holgura, pero el SAT se dio cuenta que de nada sirve toda esta implementación si al final el contribuyente va a tardar 12 meses, 11 meses, 8 meses en presentar sus pruebas de valor. ¿Okay? Lo nos dice, fracción segunda. El importador señalará el RFC de las personas, ¿okay? Agente aduanal o agencia aduanal que podrán consultar y en su caso descargar el formato de la manifestación de valor y sus anexos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que trabajar en esta parte para que se extraigan los e-documents que se van a presentar, ¿ok? Y a partir de ahí se puedan colocar en el pedimento. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo se haría, cómo se generaría el acuse de valor, perdón, de manifestación de valor. Luego te dice, fracción tercera, se debe de declarar impedimento. Híjole, aquí es donde empezamos el tema interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a tener la manifestación de valor ya transmitida, considerando sus anexos antes de que se haga la operación de comercio exterior. Porque de esa transmisión nos genera el e-document que vamos a colocar en el pedimento. Pero es chistoso, porque a pesar de que aquí no te lo declara, vamos a ver más adelante que a la manifestación de valor, a su vez, la tenemos que ligar con COBE. Entonces, si nos vamos en forma de proceso, tenemos que generar el COBE, luego la manifestación de valor y luego el pedimento. Algo que en lo personal siento que, al menos en la esencia legal, no sería lo correcto, porque en teoría primero generas manifestación de valor, luego la ligas con el COBE y luego con el pedimento, que en teoría sería el deber ser, pero no, aquí lo están haciendo al revés. Y ahorita vamos a ver y comentar cuáles serían las posibles complicaciones de este proceso. ¿Ok? Me voy un poco más rápido. Fracción cuarta nos habla que se va a tener que resguardar por 5 años, ¿no? Conforme artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Y lo mismo pasa para el tema del agente aduanal. El agente aduanal de todas maneras deberá de tener este documento. ¿Okay? Luego nos dice, fracción quinta, punto que creo que es la documentación que se anexa a la manifestación de valor hubiera sido incompleta o con datos inexactos. Hasta aquí me quedo. A ver, nos están empezando a limitar que, o a dar el antecedente que vamos, ya nos están empezando a poner una sanción, una limitante, cuando hagamos una información inexacta, que no me parece incorrecto, pero dice, cuando no tengamos la documentación, ¿ok? Que eso empieza a ser la segunda complicación que tenemos en la manifestación de valor, porque va a estar ligada a todos los anexos del artículo 81, y es ahí en donde muchos empiezan a tronar. ¿Ok? Entonces te dice, cuando hubiera sido incompleta con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato, el cual adicionalmente se deberá de adjuntar el pago de la multa del 185 fracción segunda. Es decir, si a nosotros nos faltó presentar un documento porque todavía no teníamos el comprobante de pago, porque se vio borroso el documento o hubo un error de dedo, simplemente cuando nosotros nos querramos corregir, vamos a estar
generando el pago de una multa. Es decir, por la autocorrección, nos van a estar multando. Entonces, esto transgrede de manera general al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, que te dice que no se deberá de imponer sanción alguna a los contribuyentes cuando generen una autocorrección o hagan una corrección de manera espontánea. Y entonces aquí nos están diciendo, ojo, tú te equivocas, o es incompleto, o viene información no debida, aunque tú te des cuenta y la corrijas, me vas a tener que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Genero una manifestación de valor nueva. Ok, pago mi multa, perfecto. Pero a eso voy a tener que generar una rectificación para generar el nuevo número de acuse de la manifestación de valor. Entonces empezamos a tener gastos administrativos y operativos. Primero tenemos hacer el COBE, la manifestación de valor. Tenemos que pagar la multa. Luego nos tenemos que ir y generar un pedimento R1 para hacer la declaración. Entonces empieza el tema un tanto complicado, sobre todo si lo exponenciamos a la cantidad de operaciones que realizan. ¿Okay? Si es una empresa que realiza 5 o 10 operaciones al mes, pues creo que lo va a tener un tanto controlable. Pero ¿qué pasa con las empresas que tienen más de 200 operaciones al mes? ¿No? O tienen consolidados enormes, como aquí de los que nos están acompañando Francisco, que luego se avientan consolidados enormes, o que su operación tienen N cantidad de partidas de manera anual. Entonces, hay que tenerlo en consideración más que en el texto, el impacto que va a tener operativo esta situación. ¿Ok? Ahora, nos generan otra complicación administrativa adicional, que te dice, en caso de afectar al valor declarado en el pedimento, que deberá ser rectificado conforme a lo previsto de la regla 611, cuando proceda. ¿Qué nos dice la regla 611? Nos indica que debemos de solicitar autorización al SAT, ¿okay?, para poder rectificar pedimentos en ciertos supuestos. Y dentro de los supuestos viene cuando se genere un saldo a favor con motivo de la rectificación, que es el más común, o incluso nos vienen temas de fracciones arancelarias, aplicación de preferencias, etc. Con gusto, posteriormente lo vemos. Entonces, ¿cuál es la parte administrativa que debería la autoridad visualizar y descargar? Cuando yo detecte que existe una inexactitud en mi manifestación de valor, voy a tener y genere alguno de los supuestos de la regla 611, como puede ser un saldo a favor, tengo que ir con el SAT a solicitar que nos pueda generar una corrección o nos autorice una rectificación al pedimento derivado de N situación. Y tenemos que sustentar cuáles fueron los errores para que el SAT nos autorice. Esta regla nos dice que la autoridad nos va a dar respuesta, y dale, si estás por ahí, nada más que me confirmes el plazo, pero hicieron una modificación que te dice que se van a tardar creo que 3 meses y te van a poder requerir por única ocasión para que tú desahogues en 15 días hábiles y vuelven a iniciar los plazos. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren hacer una modificación, van a tener, y que en este supuesto van a tener que esperar 3 meses, si no es que hasta 6. ¿Ah? Y una vez que lo hagan, van a tener que regresar y van a iniciar todo el proceso de corrección a la manifestación del valor, hacer el pago de la multa y hacer el pedimento. ¿Por qué hago como énfasis en este caminito? Porque si de casualidad a ustedes se les ocurre generar una manifestación de valor previo a tener la autorización o no se dan cuenta de que requiere una autorización, esa manifestación de valor como e-document, acuérdense que dura hasta 90 días y después de 90 días se desecha. ¿Ok? Y yo sé que van a decir, oye Raúl, pero ¿qué tiene? ¿Vuelvo a generar un adicional? Sí, me parece bien. Solo el tema que hemos tenido observaciones que cuando las multas se pagan en un periodo distinto, mensual, ¿no? Incluso nos ha pasado con pago de derechos, etcétera. A veces la autoridad no te lo está reconociendo y tienes que pasar a justificación.
Entonces, debemos de tener una revisión integral para saber esta manifestación de valor en qué me afecta. ¿Okay? Y de ahí irnos, en su caso, a generar el debido procedimiento de manera más sistemática para hacer la corrección correspondiente. ¿Okay? Luego, ya de manera general, nos vamos a una fracción sexta que simplemente nos dice que cuándo no va a proceder y básicamente la rectificación, y nos dice en reconocimiento aduanero o en el ejercicio de facultades de comprobación. Cosa que no nos preocupa y cosa que ya sabíamos, ¿no? Desde el artículo 89 de la ley aduanera ya nos decía que no proceden las rectificaciones cuando estemos en una facultad de comprobación o en su caso reconocimiento aduanero. Por último, fracción séptima, de esta me voy más rápido, pero nos habla de los supuestos específicamente de mercancías que tengan un retorno a territorio nacional, ¿ok? O incluso por ahí importaciones del artículo 106 de la ley aduanera, que van a ser operaciones que no van a requerir la transmisión, ¿ok? Entonces, echen una revisadita, no está de más. La realidad es que son 4 operaciones que son muy concretas, y de esas 4, 3 van enfocadas al retorno de mercancías por algún rechazo o por haberlo mandado por algún tiempo como exportación temporal para hacer alguna suplencia, corrección, cambio, etcétera. ¿Okay? Entonces, este séptimo nos da las excepciones que va a tener la manifestación de valor. Okay. Ahora, hasta aquí. Esta es la estructura que tenemos de la regla actual. Si se dan cuenta, es una regla muy sencilla, es una regla muy clara, pero que trae connotaciones un tanto complicadas y para mi gusto, principalmente en el tema de las multas. ¿Va? ¿Por qué? Porque una multa de la manifestación de valor, si no mal recuerdo, han de andar ahí como por los... Híjole, ahorita también le pido a Idalia que me confirme, pero ¿cuánto? 2,800 pesos por cada manifestación de valor. Entonces, ya con que generemos un error del 10%, 5% de nuestra operación anual, pues bueno, ya se vuelve una cantidad bastante considerable. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se transmite? ¿Va? ¿Cómo se va a transmitir? Tenemos ventanilla única y tenemos web service. ¿Va? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Cuando tenemos una captura manual, es decir, que vamos a tener a un ejecutivo haciendo captura campo por campo y por cada una de la manifestación de valor, tenemos que meternos a la ventanilla única con nuestra fiel, etcétera, y hacer la firma correspondiente. ¿Va? Capturamos y anexamos documentación y cargamos. ¿Va? Y con eso cumplimos. El web service es la transmisión masiva y automática, pero que se va a mandar, digamos que por atrás de ventanilla única, es decir, no va a haber la necesidad de que alguien esté capturando, sino por atrás, de manera masiva, manda la información ya a través de un XML estructurado para que el SAT la reciba y con eso considere cumplida la obligación. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo se debe de estar cumpliendo cada uno de estos, para que vayan teniendo nociones. Estos ya son procedimientos y estructuras publicadas por el SAT en la ventanilla única. Entonces, y no ha habido modificación, y bueno, se presume que no va a haber modificación hasta, y con esa nos vamos a ir hasta la publicación del formato final. Entonces, voy a dejar de compartir porque ahora les voy a presentar cómo se ve la parte de la transmisión de la manifestación de valor. Ok, a ver. Un segundo. Ok. Aquí seguramente ya están viendo mi pantalla, ¿va? Este es un manual de usuario de cómo se va a trabajar la manifestación de valor. No, me voy a saltar toda la parte de ingreso y me voy a ir como los puntos específicos, que es bastante rápido, ¿ok? Entonces, ok, me voy a ir directamente a la manifestación de valor.
Ya habiendo entrado, posicionándonos en las pestañas correspondientes, vamos a empezar a revisar el valor. Aquí tenemos que como paso 1, siempre en todos los trámites, nos genera la información general de la empresa, que siempre hay que revisarla. Ok, RFC del importador. Tenemos que ir haciendo la declaración y empezamos con declarar el valor en aduana. ¿Ok? Debemos estar considerando precio pagado, importe total de incrementables, ¿ok? Importe total de decrementables y, ojo, importe total del precio por pagar. Entonces, aquí nos empieza a hacer distinción. Debemos de considerar qué es lo que ya pagamos y qué nos queda por pagar, porque eso va a ser parte de los elementos comprobatorios que vamos a demostrar. Supongamos que llega Carmen y dice, oye, yo voy a importar un rollo de acero. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? $100,000. Perfecto. ¿Cómo está tu negociación? Ah, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo pago por anticipado. Antes de la importación yo ya pagué. Perfecto. Nos vamos al precio pagado. No hay mayor problema. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo otra importación en donde mi negociación es pago un anticipo, ¿verdad? Que mucho se da, sobre todo en aquellos productos que llegan a tener una fluctuación para amarrar cierto valor. Entonces yo voy a pagar por anticipado el 50% y el otro 50% se va a un crédito de 90 días. ¿verdad? Y esos 90 días se cumplen una vez que ya incluso ya la mercancía fue importada. Entonces, yo voy a tener que declarar el 50% del precio pagado y el 50% del precio que estoy por pagar. ¿Va? Entonces, empezamos, digo, no sé, y ahorita me gustaría que ustedes me comentaran, empieza a haber complicaciones porque ahora el área de comercio exterior se tiene que meter al tema de negociación y cómo ya pagaron. Entonces, ahora tenemos que cuidar las fechas de pago con las fechas de importación. En algunos casos pueden haber negociaciones que están muy clavadas y que dicen, ¿sabes qué? Yo nunca pago porque soy maquila pura. Ah, perfecto, no lo pagas, eres maquila pura. Entonces vamos a colocar un 0, que sí está permitido en el sistema. ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un pago. Ojo, porque dice precio pagado. Oye, ¿sabes qué? La mía tiene variaciones y juega mucho dependiendo del proveedor. Unas son a 90 días, otras son 60. Hay clientes que me ha tocado que les pagan, ¿okay? Una vez que terminan el proceso productivo de sus insumos para verificar que todo esté bien, que esté correcto, y sobre eso pagan, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con una empresa que se dedica al reciclaje de cobre. Entonces, importan los arneses, ¿no? Y de manera inmediata no saben exactamente cuánto va a costar ese desperdicio de cables, de arneses electrónicos, de aeronaves, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es reciclan cobre. Entonces, tienen que hacer un proceso en el que hagan la separación del cable, del plástico, de las terminales y demás cosas, y hacer un proceso para limpiar el cobre y dejarlo triturado y, digámoslo, puro. Hasta en ese momento saben realmente el monto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un valor, entre comillas, y entre comillas porque ya no existe, por favor, valor provisional, ¿eh? Que al final lo vamos a terminar ajustando hasta el momento en que yo tenga la comprobación de la calidad o la cantidad real a comprar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Porque la autoridad te dice, o la regla, oye, si hay un cambio en la información, me vas a pagar una multa. Entonces resulta que porque yo hacer un ajuste al valor, y muchas veces puede ser para pagar de más, también va a ir por delante mi multa. ¿Por qué? Porque la regla te dice que lo vas a pagar por cambiar la manifestación de valor, no porque la autoridad te detecte. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado e ir planeando, ir viendo nuestros proveedores, ir viendo en calendarios para saber a quién ya le pagamos o a quién le vamos a pagar y en qué porcentaje. ¿no?
Luego nos vamos al tema de RFC de consulta. No nos quita mayor tema. Aquí hay que poner agentes aduanales, como vimos en la regla, para que él pueda descargar y colocar la información en el pedimento. Luego, ya que tenemos cuál es la siguiente sección, te dice el COBE. Aquí nosotros tenemos que capturar la manifestación de valor, ¿ok? Y debemos de colocar el número de acuse del valor que previamente generamos, ¿ok? Y que voy a tener que colocar cuál es el método de valoración. Por una parte está bien, si nosotros consideramos que pueden haber operación, en una sola operación distintas facturas, y en algunas sí va a haber una venta, y en otras pueden ser una muestra, pero solo se referencia el valor a través de una factura. Me parece bien, porque así podemos hacer una segmentación, ¿eh? Y eso nos puede ayudar. Y al final, le da más claridad a la autoridad. Pero aquí hay un par de temas y no sé qué opinen ustedes. Cuando nosotros queremos considerar, ¿ok?, el COBE, muchas veces nosotros podemos traer muchos COBEs o muchas facturas que hablan de la misma mercancía, ¿ok? Y que muchas veces la consolidan en una misma partida, que pudieran no estar mal, ¿ok? Pero aquí, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a seleccionar un COBE por método de valoración, ¿ok?, debemos entonces, para transparencia nuestra en caso de una auditoría, tendríamos que entonces empezar a hacer partidas por COBE. Algo que a muchos les puede complicar. Hay algunos otros que no. ¿Por qué yo lo vería así? Porque en el pedimento ustedes han visto, en las partidas no te diferencia o no te dice a qué COBE le corresponde, pero sí te dice el método de valoración. Y aquí te piden que pongas el COBE por método de valoración. Entonces, al momento de una revisión por parte de la autoridad, puede llegar a generar una complicación de cómo desglosamos la información o cómo la presentamos. Y yo sé que ustedes me van a decir, oye, Raúl, pero pues es que si junto varios COBEs o varias facturas en una sola partida, puedo poner la misma método de valoración aduanal. Y sí, me queda más que claro. Pero también hemos visto, y seguramente les ha pasado a ustedes, que a veces colocamos mal los métodos de valoración, ¿eh? Y de todas maneras, no tenemos forma de declarar en el pedimento para relacionarlo ligado, que es a donde quiero llegar, a qué partida le corresponde cada COBE. Entonces, vamos a generar, no sé, es como propuesta de una partida por cada COBE, por cada producto, o en el campo de observaciones colocar a qué COBE le corresponden, para que el día de mañana ustedes también a través de auditorías electrónicas pues, puedan hacer esa compulsa y pueda ser mucho más sencillo. Pero bueno, aquí entonces lo que les comentaba hace un par de láminas. Tenemos que generar primero el COBE y luego declararlo en la manifestación de valor. ¿Ok? Agregamos la información, se hace la consulta del COBE, ¿ok? Te da el detalle del e-document. Puedes descargar aquí los detalles del e-document, ¿cómo te aparece? Me voy a bajar, ¿ok? Tienes que colocar información del pedimento, ¿ok? Lo pidiendo. Y ojo, empezamos ahora sí a la parte interesante. Empezamos con la carga, ¿ok? La carga de información de los documentos. Vean aquí cómo nos lo dice. De hecho, voy a generar zoom por si. Ok. 65 a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Comisiones, costos y ojo, te están diciendo cuándo fue la fecha de erogación y el importe. ¿Ok? El valor de bienes o servicios que no estén incluidos en el precio pagado y hayan sido proporcionados por el importador en la producción o venta
para exportar las mercancías importadas. Ojo, materiales, piezas, artículos análogos, herramientas, matrices y todo lo relacionado con el 65, ¿ok? Entonces, aquí, ojo, viene la erogación, tenemos que ver cuándo se hizo el pago correspondiente, si se llegó a hacer. Luego te dice, información que no integra el valor de transacción, artículo 66, decrementables, igual, nos da toda la lista, ¿ok? Toda la lista de que se hizo. Y al final te dice precio pagado. Y ojo, te dice la fecha del precio pagado, ¿no? Debemos de tener la información de la fecha de pago, ¿ok? La fecha, ojo, vean esta forma, la fecha de cuándo se va a pagar la mercancía. Aquí hay que tener cuidado porque si nosotros declaramos mal la fecha en que es absurdo, pero si nosotros declaramos la fecha del pago y esto está mal, tendríamos que corregir la manifestación de valor y tendríamos que pagar una multa, ¿ok? Por lo tanto, yo les recomendaría, y el portal sí lo permite, es no colocar una fecha, ¿ok? Y colocar y llenar este campo, dice momentos o situaciones cuando se realizará el pago. Entonces, aquí ustedes, yo les recomiendo que pongan los términos de compra, en su caso. Por ejemplo, se va a pagar 90 días posteriores a la recepción de la mercancía. Se va a pagar a 60 días posteriores a la autorización de la carga en nuestro sistema. No lo sé, pero información que permita a ustedes sí tener la información real para proporcionar a la autoridad, pero tampoco que sea tan exigible que nos ahorque, que provoque que tengamos que dar la fecha exacta de cuándo vamos a pagar una mercancía. Porque, ojo, pueden pasar días festivos, se puede caer el banco, el contador puede no estar, lo que ustedes quieran. Y nos va a empezar a generar multas, ¿ok? En dado caso que hay una compensación del pago, es decir, que hubiera una disminución o un ajuste, tendremos que poner la fecha, la forma de pago, los motivos por lo que realizaron, ¿eh? Y la presentación de la mercancía. ¿Okay? Raúl, perdón que te interrumpa. Y ya cuando tengamos todo, firmamos, cargamos la documentación, que aquí hasta eso está bien porque nos están dando 10 megas por cada sección. Entonces, bastante razonable. ¿Ok? O sea, perdóname, nos dan 3 megas, Perdóname, ahorita recordé, te dan 3 megas. Entonces hay que tener cuidado, te dan 3 megas. Perdón, es que acabo de ver un trámite hace rato de IMEX y ahí te dan 10. No, aquí te dan 3 megas. Ah, mira, aquí también documento complementario, 10 megas. Ok, pues mira, aquí te dicen 10 megas. Tenía entendido por alguna redacción que venía aquí arriba. Escala de grises no deberá contener formularios, objetos incrustados, código JavaScript, 300 dpi y no pesar más de 3 megas. Digo, y acá nos dicen 10 megas en este campo. Bueno, hay que ir monitoreando a ver el ajuste. El ajuste ya últimamente ya están autorizando de 10 megas y mucho más campos, ¿no? Y bueno, al menos eso lo acabamos de ver en un trámite que estamos generando, pero hay que tener cuidado con esto para no tropezar. Ya que subimos la información, firmamos la solicitud. Este formato se los vamos a compartir, no se preocupen. Y esto es como vamos a tener nuestro acuse de la manifestación de valor. Nos va a decir la operación, el e-document de manifestación de valor que se genera, ¿ok? La fecha y todos los números de COBE con las que se relaciona en la manifestación de valor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros además vamos a tener que resguardar en nuestro expediente y esta información es la que va a descargar el agente aduanal para declararla en el pedimento. ¿Va?
Entonces, este es como vamos a estar manejando la manifestación de valor hecha de manera manual. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo sí tengo una duda, Raúl. Sí. En la parte de los incrementables, cuando ponías los fletes y que, bueno, fletes, embalajes, etcétera, decías fecha de erogación del gasto cuando ya se hizo. Pero, por ejemplo, nosotros, la mayoría de fletes, nos pasan a lo mejor la factura, pero muchas veces el flete no está pagado, también está negociado a términos. En lo de precio pagado sí me queda claro que es pagado y por pagar, o sea, ahí sí puedes separar, no pagué nada porque casi nosotros incluso toda nuestra mercancía es a crédito, entonces realmente nosotros en precio pagado pondremos 0 y por pagar pondremos el monto y la fecha, pero en los incrementables que tampoco pagamos en la fecha de erogación, ¿se puede quedar vacío? Y no, pero nosotros no los pagamos. Pero, o sea, sí, Ajá, todavía. O sea, sí me emitió la factura, okay. no sé, la naviera, el forwarder, o sea, me emite la factura, tengo el monto, incremento, pero esa factura también se la pago en 40 días. Okay. ¿Qué fecha se va a poner? ¿La fecha de la factura o porque yo no le he pagado? No, yo te diría que la pongas a la fecha en la que se presume el pago. Porque la erogación la vas a hacer posterior a la operación. Sí, sí, sí. Pero La mayoría de mis incrementables. entonces, si no pones fecha de erogación, o si la pones antes, vas a generar un dato inexacto. La pone, es parte de los temas, ¿no? Que le decía, si la pones después y no trae una fecha exacta, pudiera llegar a considerarse también un dato inexacto, pero tu erogación tiene que ir ligada al pago de la mercancía. Bueno, perdón, del servicio. Del servicio. Sí, y nunca vamos a tener fecha exacta porque aunque son créditos a 40 días, por política de la empresa pagan los martes. Entonces, ya sea que adelantan o se van atrás, o sea, no tenemos una fecha. Exacto. Okay. Sí, son de esas complicaciones, por eso te decía que es un poco absurdo que por ese tipo de datos exactos nos puedan generar la multa. Porque, ¿qué pasa en tu caso, Mariana? Si te empieza a generar inexactitudes en las fechas, ¿no? O digamos de general, de manera de campos de importes, etcétera, pues va a ser también la talacha de la carga administrativa de tener que estar revisando cuáles están mal, hacer correcciones y volver a transmitir. Entonces, está un poco agresivo este punto. Fíjate que en los manuales tal cual, no te... en los manuales para la captura manual de ventanilla única, no te limita, no te dice cuándo se pagan o cuándo se pagarán. Perdona, no te permite generar una fecha posible o un campo en el que te diga el tema de datos, comentarios, observaciones, como si vienen los precios pagados por la mercancía. Entonces, esperemos que esta modificación, este formato todavía lo cambien porque sí va a generar muchas imprecisiones, ¿no? Que podamos tener aquí un espacio para decir, oye, pago 40 días y a partir de no sé, de la factura y además pago el martes. Pero hoy en día lo tendríamos que estar manejando como un supuesto a futuro de pago. Ok. Gracias, Rol. No, a ti, Mariana. Ahora, vámonos ahora con cómo deben de estarse declarando por web service. Y de web service voy a ser muy, muy concreto, muy rápido, porque realmente trabajarlo por web service es revisar un código XML y no quiero darles dolores de cabeza. Pero nada más me voy a ir al punto en donde nosotros de manera interna estábamos considerando que hay que prevenir a los contribuyentes sobre cómo se va a estar manejando
esta parte de las transmisiones automatizadas a través de distintos sistemas, ¿no? Que, ojo, no estamos diciendo que estén bien o está mal, sino son complicaciones que se pueden tener ya al momento de ejecutar, ¿ok? Entonces, esta es la ruta o la estructura del XML para las declaraciones de la manifestación de valor, y así es como se va a transmitir de manera masiva, ¿ok? Les voy a explicar de manera rápida, para que vayamos en el mismo sentido, cómo se debe de entender la estructura de un XML. Todos los campos, ¿ok? En los cuales se va a capturar una información o es un bloque de información, van a contar con un mayor que y un menor que, ¿ok? Y así todos los vamos a tener, y posteriormente la información que tiene o los datos que vienen es el llenado, ¿va? Y todos los pipes o diagonales que tengan va a ser como complemento a esa información, ¿ok? Ahora, es muy importante que en los XML veamos el nivel de tabulación que tienen el nivel de tabulación que tiene la información. ¿Por qué? Porque cuando como si fuera una redacción de una lectura de cualquier texto, la tabulación principal, ¿ok? Va a ser el orden o el mandato. Y cuando hay una tabulación adicional, es decir, que la información esté hacia la derecha, se va a considerar que forma parte de la tabulación principal. Por ejemplo, aquí vemos que no dice firma electrónica. Aquí no dice importador, exportador. ¿Se dan cuenta cómo vamos al mismo nivel? Y aquí no dice datos de la manifestación de valor. Y aquí se ingresa una tabulación, un espacio, y nos empiezan a ver distintos datos. Digamos que esos datos son como los hijitos o la información que cuelga de esta sección principal, que son datos de la manifestación de valor. ¿Ok? Si alguien pierde en la explicación, por favor abra el micrófono y avíseme. Ahora, ¿cómo debemos de leer ya que tenemos este entendimiento? Ok. Cuando nosotros iniciamos, me voy a ir aquí en este primero, importador, exportador, si se dan cuenta, es una primera sección que tienen un mayor que y un menor que. Nos dice de qué es la información que se va a contener. ¿Ok? Aquí hay un hijito o hay un subíndice que te dice, ok, del campo importador-exportador, como un subcampo te viene el RFC. Otra vez, mayor que y menor que. Te viene la información, ¿va? Que es el RFC. Y cuando se cierra, cuando vean esta estructura, y perdón que sea tan técnico, pero creo que es importante que lo sepan, sobre todo cuando hablen con las empresas que están desarrollando estos sistemas para que ustedes lo conozcan. Cuando aparece esta sección con un mayor que, un menor que, repitiendo el mismo texto, en este caso RFC, pero tiene una diagonal, significa que se cierre el campo. Entonces dice, se abre campo RFC, colocamos el dato del RFC y se cierra campo de RFC. ¿Sí queda claro? A ver, hasta aquí. Les voy a pedir que me ayuden, levanten sus manitas ahí al menos en el, ¿cómo se llama? De Zoom, para saber si vamos bien o ya perdí a alguien, por favor. O nada más hagan su micrófono y digan, vamos bien, vamos mal, porque sí es un poquito técnico esta parte. Todo bien. Perfecto. Gracias, Mariana. Mariana Pérez, Zaira. Vamos bien. Francisco, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Ahora, ya está aquí. Si se dan cuenta, entonces, este pequeño hijito RFC ya cerró el campo. Nos vamos al siguiente renglón y si se dan cuenta, se repite importador-exportador, el mismo que está aquí arriba. Solo que la diferencia ya tiene una diagonal que significa que ese campo ya cerró. Si lo traducimos este pequeño código a una representación en PDF, va a decir título, importador-exportador y una casilla que diga RFC con un espacio para captura, que va a ser este, ¿ok? Entonces, así es como vamos a entender
cuál es, digamos, el eslabón madre y cuáles son los hijitos y en qué momento se cierran, ¿ok? Ahora, vamos a la parte, parte interesante, ¿ok? Todo esto es parte del código. Todo el código, hasta aquí no tenemos ningún problema. Hasta aquí. Ok. Aquí nos dice, ¿no? Empieza como concepto madre, información de COBE. Ok, ya vimos en el ejemplo anterior, cuando lo llenamos a mano, que tenemos que estar capturando el número de COBE, ok, y se va a relacionar la información. Perfecto. Aquí ponemos el COBE, el número de COBE, porque aquí tenemos la apertura. Te dice que se puede repetir las veces que sea. ¿Ah? Y de manera opcional, fíjense que a nivel de COBE, el madre te pide un pedimento. Y aquí te dice que debemos de declarar el número de pedimento a partir del COBE. ¿Ok? Pregunta, a ver, Mariana Pérez, Francisco, recuérdenme, ¿en el COBE viene el número de pedimento? No necesariamente, no. Exacto. Entonces, No. ¿cómo vamos a jalar la información del COBE a través de XML? Ojo, porque cuando tú estás en el portal del SAT, tú le das clic y el sistema del SAT de BUSEM lo valida. Pero cuando tú lo mandas a través de algún sistema de cualquier proveedor, no tiene modo de validarlo. Solo capturas información y transmite y ya va a ser el portal que valide. Pero aquí te dice número de pedimento, cosa que no tenemos. Ok. Habla patente, aduana. Ok, acuérdense, seguimos bajo este nivel de información COBE. Todos son hijitos. Pedimento, te dice precio pagado, la fecha de pago, el total, cosa que ahorita veníamos viendo. Ok. Vamos bien, vamos bien. Precios pagados, me voy un poquito más abajo. Y luego llegamos a esta parte. Método de valoración. Conforme a esta estructura, nos está pidiendo, ¿ok?, que coloquemos método de valoración. El método de valoración tampoco viene en el COBE. Y ojo, un problema más complicado, que es parte de lo que les comentaba hace rato. El método de valoración lo tenemos en el pedimento. Entonces, de ese pedimento se pueden consolidar en partidas o COBEs en una partida. Entonces, aquí el COBE, perdón, el método, la manifestación de valor nos está pidiendo que jalemos o asignemos el método de valoración del COBE, ¿okay?, que estamos capturando. Yo sé que Francisco me decía, oye, pero pues yo lo puedo saber. Sí, me queda claro. Pero si estás utilizando una plataforma que lo transmita automatizada, va a haber muchas cosas a tener que capturar. Bien, la fecha de pago. En el COBE no te dice la fecha de pago. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco te dice los motivos por el tema de una compensación de pago. O tampoco te dice la situación porque no se paga en cierto tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? A cómo se va la estructura. Que si nosotros empezamos a trabajar con web service, hay que tener cuidado cómo los proveedores van a alimentar esta información partiendo del COBE y hasta qué tanto pueden alimentar. Porque hay información que aunque tú jales del COBE, no viene la información en el COBE. Y si tú ya tienes el pedimento hecho, puedes jalar también información del pedimento, de su M3,
pero puede que tengas discrepancias en el tema de sección de partidas, por ejemplo, en manifestaciones de valor, perdón, en métodos de valoración. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado y evaluar bien cómo están haciendo estos sistemas para la transmisión a efectos de evitar de que tengamos una automatización a la mitad y de todas maneras nos tengamos que meter a talachar y escribir. Muchos sistemas, porque bueno, principalmente con dos hemos trabajado para, bueno, con nuestro cliente que ha contratado estos sistemas en el desarrollo y vemos este tipo de complicación y donde llegan los sistemas empiezan a decir, ok, yo no tengo esa información, necesito que tú me la des. Pero el hecho de que nosotros tengamos que capturar, pues también nos está generando la misma carga, una carga similar que si capturamos en ventanilla única. Entonces, y ojo, no es de que esté bien o está mal, no estamos en contra de ninguno ni a favor de ninguno. Solo hay que tener cuidado en ese tipo de cosas porque vienen temas de COBE. Vean, seguimos. Nos piden incrementables. Los incrementables tampoco vienen por COBE. Vean, vean el nivel a donde estábamos. Información de COBE. Aquí está. ¿Va? Vean, sigo bajando, no muevo. Sigue siendo un hijito. ¿Ya ven? ¿Cómo el día de mañana vas a sacar el incrementable por el COBE? Muchas veces ni siquiera tenemos el cálculo específico de nuestra póliza de seguro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a determinar el incrementable por COBE? ¿No? Entonces, son de los puntos que, híjole, no sé, creo que hay que cuidar mucho porque nos van a tropezar este tipo de transmisiones. ¿Qué pasa el día de mañana, Francisco? Tienes 50 COBEs. Tendrás que entonces, a como está la estructura, a la proporción, tendrías que estar determinando el costo del flete por cada uno de los COBEs. Entonces te tienes que meter a todo un tema del cubicaje y de pesos y todo por cada COBE. Algo que en lo personal se me hace ridículamente imposible. Entonces, no hay nada dicho. Todavía estamos en el panorama, todavía no entramos en vigor, recuerden, pero se dan cuenta, esto empieza a generar muchísima complicación. No hay un campo, no hay una parte específica donde te diga, en la captura de un solo COBE, puedes colocar todos los incrementables o decrementables que aplican para la operación. No te lo dice así. ¿Va? Entonces, empieza ese tema, vean todos los incrementables. Aquí ya empezamos con tema de decrementables. ¿Ok? Y vean, hasta aquí se cierra información COBE. Menor que, diagonal, información COBE. Hasta aquí acaba una estructura de un COBE. Esa información no lo tenemos. Aquí te abre otra y así se va. ¿Ok? Y así vamos a ir abriendo. Ya aquí abajo nos habla de valor en aduanas, datos de la manifestación de valor, etc. Pero si se dan cuenta, hasta aquí llegamos, toda la estructura la están basando a partir del COBE, cosa que no tenemos. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me permite ver esto? O una de dos, o va a haber un cambio nuevamente de cómo está siendo la estructura del SAT, cosa que lo dudo, o va a haber una modificación al COBE para poder extraer esta información y que empate entre COBE, manifestación de valor y pedimento. Porque si no, sería muy complicado incluso para la autoridad estar haciendo auditorías cuando las cosas no están empatadas. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que hoy se vislumbra con las transmisiones a través de web service. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Alguna duda, comentario? En la que nos presentaste el BUSEM de manual, ahí no está amarrado esto, ¿verdad? Los incrementables te los maneja aparte y el COBE aparte, ¿no? En lo que si te pones manual al BUSEM. Exacto, exacto. Mira, acá incluso, lo voy a subir rápido. Mira,
sí te lo liga, pero ahorita puedo decir cuál es la diferencia. Mira, te habla de solicitante, datos de la manifestación y el COBE. Una vez que selecciones COBE, pones el método de valoración y sigue todo este campo, que agregas el COBE, consultas el COBE de que ya esté capturado, haces la revisión y de repente, aquí está el detalle, y luego te dice modificación del acuse de valor. Podrá complementar la información de la manifestación de valor relacionada con el COBE seleccionado. Para esto deberá seleccionar modificar. Cuando se haya dado clic en modificar, se visualizará la siguiente información. Ya nos viene el tema del pedimento. ¿Bien? Y luego incrementables. Ah, pero sí está, o sea, este cuadro de incrementables, por lo que entiendo es que si tengo 3 COBEs, se me va a abrir este cuadro 3 veces. Exacto. Madre de Dios. Exacto. Y eso es lo que les digo. No es de que esté distinto el XML a la captura normal, sino que con el XML hay que tener cuidado cómo se desarrollan esos programas para ver que no sea lo mismo estar capturando en el sistema que compremos a estar capturando a través de ventanilla única. ¿Por qué? Porque todos estos datos no salen del COBE. No salen del COBE. ¿De dónde los vas a sacar? Pues de la información que tenga la empresa, y el problema es cómo los vas a prorratear. Está excelente si tenemos un pedimento con un COBE, pero ¿qué pasa si tenemos 5 COBEs? Sí, no, y ni en la proforma del pedimento que te manda la gente anal es por todo el pedimento, o sea, eso ni un sistema te va a decir cuánto te corresponde de flete y de todo por COBE, eso es manual. Exacto. Y muchas veces, Mariana, nosotros, área de comercio exterior, no lo sabemos. O sea, lo sabemos igual por el embarque, pero no por factura. ¿No? Haríamos una reglita de 3. Pues sí. Sí, o sea, prácticamente vamos a caer a ese punto, ¿va? Entonces, hay que tener cuidado cómo lo estamos haciendo. Por eso les digo, yo creo que posiblemente, híjole, no se piensa mal de acertarás, que van a modificar el COBE. Porque consideran que el día de mañana, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Con un clic, auditar. ¿Cómo van a auditar con un clic? Teniendo toda la información sincronizada de manera electrónica. Hoy en día, lo único que falta sincronizar es el COBE. O bien, cambiar la manifestación de valor, cosa que dudo, porque ya llevamos mucho tiempo con esta estructura XML y que muchos programadores o empresas ya están haciendo este tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado y empezar a planear, ¿no? O sea, ya sé que siempre que hablo de este tema, siempre lo digo, pero hay que trabajarlo porque en verdad, o sea, esto es como Juanito y el lobo, nos dicen, ahí va, nunca viene, muchos bajamos la guardia y de repente cuando llegue, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, va a ser un tema porque no nos vamos a estar tronando los dedos a los 90 días por no saber. Ahora, por último, artículo 81 nos habla del expediente, ¿ok? Del expediente que debemos de considerar y son todos estos documentos. Aquí voy a dar cosas puntuales. La primera es, ¿se acuerdan que les había dicho en el tema de cumplimiento que el artículo 81 en ningún momento te decía que debíamos transmitir? Te dice que lo debemos de poner anexos a la manifestación de valor, considerando el beneficio de la SOEA, que te explica, que te dice de manera textual, que te exime de la transmisión, ¿ok? Pero ojo, el 81 te dice, se debe de anexar a la manifestación de valor. Entonces puede quedar ahí el foquito que de todas maneras debemos de tener, aunque sea en el formato que publiquen el anexo 1 y firma en autógrafa. Punto número 2, nos vienen 9 incisos, 9 fracciones en donde dicen los documentos. Ojo, estos documentos son con base en nuestra operación. Muchas empresas se estresan porque debemos de tener todos. No, debemos de tener los que correspondan de acuerdo a nuestras operaciones. ¿Okay? Lo que sí es importante es tratar de tener que todas tengan los elementos que permitan identificar la conformación de la valoración aduanera.
¿Ok? Y por último, hay un comodín, que así yo lo considero, que es la fracción novena, que te dice cualquier otra información o documento necesaria para la determinación del valor en aduanas y de las mercancías que se trate. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar este como comodín para poner cualquier información o documentación que nos permita comprobar la valoración aduanera. Porque cada empresa es distinta. Hay empresas que ni siquiera compran, hay empresas que netean, ¿no? Entre corporativos. Hay corporativos que pagan el transporte, pagan el seguro y luego les mandan una factura por gastos administrativos. Hay un sinfín de cosas. Entonces, hay que utilizar esta fracción novena como un comodín para poder contar con esos elementos que conformen la valoración aduanera. Ahora, ¿qué conforma la valoración aduanera? La propia ley no las dice y tendríamos que ir al artículo 64 y 65 de la ley y 66 de la ley aduanera, ¿no? Para ver cómo se conforma el valor en aduanas, ¿okay? Considerando también los métodos de valoración. Entonces, con eso vamos a poder tener una buena estructura, un expediente adecuado y que, ojo, vamos a tener que resguardarlo ya no solamente para efectos contables, sino de comercio exterior durante 5 años. Y hasta aquí llegamos con este gran tema de manifestación de valor que, híjole, creo que siempre hay de dónde rascarle a este tema. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quisieran revisar o comentar? ¿Todo bien? No, pues nada. Que no entre en vigor, por favor. Pues ya sé que la pateen más años. Muchos. Perfecto, perfecto. Señores, pues de nuestra parte fue todo. Muchas gracias. Espero que esta dinámica les haya agradado. Si dan cuenta, nos estamos yendo a un tema más técnico, ya no solamente simplemente legal. Y así van a estar haciendo todas las sesiones, van a ser de manera mensual. Pueden incluir a todo su equipo y ya en la medida de lo posible, conforme vaya pasando el tiempo, espero que la pena se quite y ya luego todos participen, ya que se vayan conociendo un poquito más. Y pues bueno, agradecerles mucho nuevamente el que estén aquí con nosotros, el que hayan podido estar aquí a pesar del cambio repentino de la fecha. Y pues bueno, comentarles que en breve les vamos a estar haciendo llegar la página donde vamos a cargar todas las grabaciones, donde van a tener la presentación, todos los documentos, soportes. Y si tienen algún tema que quisieran que evaluemos, por favor, háganoslo saber. Si no, nosotros una semana antes les vamos a estar haciendo la notificación, bueno, la invitación y la notificación del tema que vamos a estar abordando. ¿Ah? Nuevamente, les agradezco mucho y que tengan un excelente día.